las 11:45 seguimos en la mañana en difusión y como anunciábamos hace un ratito ya estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien, Gaby, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Bien. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Contanos, porque uno está bien hasta que ven las placas de la televisión que hay gente que dice solamente pueden cocinar 3 días a la semana, que saltean comidas, que es lo que está pasando en este momento, la placa de Crónica, ¿no? Contando un poco la extrema necesidad y la necesidad vinculada directamente al hambre que hay en nuestro país. Efectivamente, ¿no? La triste paradoja de la Argentina, un país que se ha jactado históricamente de ser el granero del mundo, como se decía en su momento, o como se dice hoy día, poder producir alimentos para más de 400 millones de habitantes, no puede garantizar la soberanía alimentaria, no puede garantizar el sustento básico elemental para 45, 50 millones de habitantes que somos hoy día en este país, es decir, no puede garantizar la alimentación para algo más del 10% de la población para la que dice poder producir alimentación. Esa es la triste paradoja de la Argentina, es un tema que ha tomado con mucha responsabilidad Alberto Fernández, que ha hecho una propuesta días pasados para atender esta cuestión que creo que a ningún argentino de buena voluntad le puede resultar indiferente, porque no hay país viable en ningún sentido, ni en el económico, ni en el social, ni en el político, ni en el institucional, si una porción muy grande del país padece necesidades elementales. Y lamentablemente el gobierno que se va, o al menos el gobierno que todo indica que se va, el gobierno actual, el gobierno de Macri, nos ha llevado a esta situación de empeoramiento de las condiciones de vida para una gran mayoría del pueblo argentino, que por un lado se reflejan las estadísticas, ¿no? 55% de inflación, crecimiento del precio de los alimentos muy por encima de ese promedio, alimentos que solo en el último mes han incrementado sus precios un 30%, incremento descomunal de los índices de pobreza, de los índices de indigencia, caída del empleo, caída del consumo. Los números los dicen de distinto modo, las estadísticas lo reflejan, columna tras columna hemos ido hablando de esos guarismos, pero esos guarismos no son más que el reflejo de la realidad, que quiere decir que la gente no tiene para comer, que quiere decir que la gente no tiene para comprar los medicamentos que hacen a la atención adecuada de su salud, que quiere decir que la gente no tiene los recursos indispensables para garantizarse las necesidades mínimas en relación a la energía, al transporte y al necesario esparcimiento al que todos tenemos derecho. Así que esta efectivamente y tristemente es la situación que hoy nos encontramos, que lo decimos una vez más, no es producto de ninguna casualidad ni de ninguna catástrofe climática, es el producto de una serie de políticas irresponsables que ha llevado adelante este gobierno y ahora, bueno, veremos cómo se sale de esto, cómo se intenta salir de esto, pero por ahí, visto en esa perspectiva, Gaby, Fede, conviene poner un ojo acerca de cómo no se sale de esto. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una idea sobre eso. No se sale de esto culpando a otros, porque yo me acuerdo que Mauricio Macri decía en el 2015 cuando hacía campaña que la inflación era la incapacidad de una persona para gobernar, y ahora cuando estamos hablando de un 60% aproximadamente que puede llegar a tener este año de inflación, dice que la inflación es porque hay intereses creados, porque usan el presupuesto como botín político y que son los empresarios y los sindicalistas los que están haciendo esto. Mira, Gaby, bueno, bienvenido Macri al capitalismo. Se llama capitalismo, se llama economía de mercado, se llama economía real, funciona así, funciona por intereses, no es por amor, y siempre fue así. Efectivamente, al inicio de su gobierno, todos recordarán aquel famoso
programa de Mirta Legrand donde Macri dijo, pero por favor, Mirta, resolver la inflación es sencillo, si todo el mundo lo puede resolver, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y dijo más, dijo, yo quiero que me juzguen por cómo resuelvo la inflación. Bueno, las urnas lo juzgaron por cómo resuelve la inflación. No, y además, perdón, Ale, decía, somos ese 1% del mundo que tiene inflación en 2 dígitos, decía. Efectivamente, efectivamente. Y hoy somos un porcentaje mucho menor que tiene inflación del 60%. Claro. Estamos en el podio entre los 3 países que alcanzan esos guarismos. Ahora, yo quería ir a otra cosa, que es que respecto de, bueno, cómo no se sale de esto, porque sin duda uno de los principales desafíos que va a tener el próximo gobierno, y Alberto lo ha dicho en más de una ocasión y también ayer, va a ser enfrentar la escasez de divisas que tiene el país, y no se cansa de criticar con buen tino, con buen criterio, la irresponsable vista gorda que el gobierno hace a la pérdida sistemática de divisas y la fuga que padece la Argentina. Y en ese sentido, y en esa lógica, y en ese contexto, la renegociación con el Fondo Monetario parece un punto en el camino del próximo gobierno, no solo inevitable, sino que un punto que va a suceder más temprano que tarde. Y cuando digo cómo no se sale, creo que hay que mirar qué es lo que está pasando con los países que están renegociando con el fondo, y en particular lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Algo que no está muy difundido por la prensa estos últimos días, un poco más, pero que estuvo muy tapado. Pero Ecuador vive una situación dramática, de altísima conflictividad social, de enorme virulencia y violencia institucional, frente a una serie de medidas que el gobierno de Lenín Moreno ha impuesto a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, que no han hecho más que agravar la vida de la mayoría de la población vía el quite de los subsidios y el consecuente incremento del precio del combustible, que ha impactado como un reguero de pólvora sobre el conjunto de los precios, encareciendo la vida y deteriorando la capacidad de consumo. La mayoría es una economía que, recordemos además, no tiene moneda propia, ¿verdad? Porque es una economía que fue dolarizada justamente siguiendo los preceptos del Fondo Monetario en su momento. Es decir, Ecuador vive las consecuencias de una supuesta salida de su situación de crisis económica vía un incremento del ajuste, un incremento del ajuste en los bolsillos de la mayoría a partir de la reducción del gasto público por un lado y el incremento de ciertos precios claves por otro, que le restan capacidad de consumo a la gente para solventar estos consumos indispensables. Dicho de otra manera, si la gente tiene que pagar más por el combustible y el transporte, tiene menos para gastar en otros productos necesarios básicos como los alimentos o los medicamentos, pero si a su vez los alimentos y los medicamentos se incrementan como consecuencia del incremento del precio de los combustibles, que son parte esencial de su costo, también tiene otra vez menos para procurarse lo indispensable que le hace falta. Por eso la gente protesta, por eso la gente se organiza, por eso la gente sale a la calle, y ahí están las consecuencias de una salida de la crisis económica generada por las políticas del gobierno vía las recomendaciones del fondo, que son lo que popularmente se conoce como ajuste. Claro. Esa es la forma de no salir, ese es el desafío que tiene el gobierno de Alberto por delante, claridad que tiene tanto Alberto como los que lo rodean y se mencionan como futuros ministros acerca de la necesidad de generar una negociación responsable con el fondo. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir una negociación responsable? Bueno, una negociación que nos permita a los argentinos generar las condiciones para pagar la deuda. Ha dicho de todas las formas posibles y con todos los tonos de voz posible Alberto Fernández que la deuda se va a pagar. Ahora, para pagar hay que generar condiciones que la hagan pagable. Y la primera condición que la hace pagable es que la Argentina retorne a la senda del crecimiento. Por la vía del ajuste, una deuda que es pesada se vuelve rápidamente impagable. Y ese es el camino a evitar, y la experiencia la está viviendo hoy Ecuador, y por eso digo, miremos Ecuador, porque Ecuador hoy representa para los argentinos aquello que no hay que hacer,
pero a la vez constituye una posibilidad que sin duda va a estar planteada en la mesa de negociación entre el nuevo gobierno y el Fondo Monetario, cuando los técnicos del fondo, a semejanza de lo que han hecho en Ecuador y también en otros lados como Grecia y tantos otros países y en algún otro momento con la Argentina, vuelvan a recomendar para solucionar el problema de la inflación cerrar el déficit fiscal vía ajuste. Y por esa vía, por la vía del ajuste, lo único que se logra es detener, es parar, es enfriar la economía, es decir, generar una instancia recesiva o aún más recesiva de lo que se encuentra hoy el escenario económico, y esa es la garantía de empeorar las condiciones que hoy existen. De modo que la Argentina, para poder recuperar condición de pagabilidad sobre sus deudas, para poder recuperar una relación sustentable en las finanzas públicas, necesita antes que ninguna otra cosa crecer. Y en ese sentido conviene tener claro que si hay alguien que no sabe cómo hacer crecer a los países, si hay alguien que no tiene la más remota idea de cómo se hace, si hay alguien que lo único que sabe cómo hacer exactamente lo contrario, se llama Fondo Monetario Internacional. FMI. Claro, lo tienen los compañeros del pueblo hermano de Ecuador, ¿no? Que han salido, apenas escucharon esto de un acuerdo con el Fondo Monetario, han salido a copar las calles diciendo no queremos terminar como Argentina. Exactamente, y ahora nosotros en el próximo acuerdo no queremos terminar como Ecuador. Entonces, me parece que ahí está la clave de uno de los desafíos importantes. La renegociación con el fondo es responsable siempre y cuando le dejen al gobierno que viene hacer lo que se propone, que por otro lado es lo que votó la gente para recuperar la senda del crecimiento y entonces sí poder enfrentar los desafíos que le plantean la deuda. Siguiendo los consejos del fondo, no hay futuro para nadie, no solo en la Argentina, tampoco en América Latina. O sea que vamos a tener que tener un gobierno que asuma la responsabilidad de llevar adelante una negociación responsable también con el Fondo Monetario Internacional para ver si podemos desvincularnos también de eso. No te quepa duda que así va a ser porque, insisto, tanto Alberto como quienes lo rodean tienen claro esto, lo han hecho saber. Alberto fue muy claro en la primera reunión que tuvo con los funcionarios del fondo cuando les dijo, señores, ustedes son corresponsables de lo que pasa en la Argentina. Háganse cargo de la responsabilidad que tienen por haber prestado de manera absolutamente irresponsable a este gobierno fondos como no le prestaron a nadie para que las políticas de este gobierno en un año hayan generado el desastre que generaron. No mejoraron ninguna de las situaciones que se proponían mejorar, no cumplieron ninguno de los objetivos que se proponían enfrentar y han empeorado sensiblemente la situación y además, y como si esto fuera poco, no hay un peso. La deuda se evaporó como una bombita de humo, se la fumaron en un año y pico, no quedó nada y lo que han dejado es un desastre enorme. Háganse responsables de esta situación y déjennos a nosotros generar las políticas que permitan sacar de esta situación al pueblo argentino. Muy bien. Ale, muy cortito te quería consultar porque nos queda, menos de un minuto. Sí. Ayer consultaban, como si fuera un especialista o alguien apto para hablar, a Cavallo y decía que había posibilidad de hiperinflación hasta 2021. Bueno, pero Cavallo, preguntarle a Cavallo es perder el tiempo porque uno ya sabe la respuesta de Cavallo. Claro. Cavallo amenaza con la hiperinflación para justificar la política de ajuste. Para Cavallo no existe otra salida que la política de ajuste. Cada vez que ha estado en el gobierno ha tenido la oportunidad de llevarlo adelante y cada vez que ha estado en el gobierno todos sabemos cómo termina la película. De modo que preguntarle a Cavallo es perder tiempo. Yo no perdería el tiempo en eso. Muy bien, lo quería mencionar porque me llamó mucho la atención. Ahora sí, Ale, muchísimas gracias. A ustedes, nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme. Bien, Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Y antes de despedirnos, que de por sí ya le mandamos un abrazo enorme a nuestro queridísimo operador técnico, el Rusito Castelli, les contamos que hoy finalmente retorna el programa Te Agradezco el Espacio, así que le mandamos un saludo enorme
al compañero Fantaguzzi, que ya está en la radio listo para arrancar con su programa. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, Fede, a las 9 de la mañana acá en FM Difusión 98.1.